Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jency Castro y soy su profesora del programa Aprendo en Casa del día de hoy. El día de hoy trabajaremos con un tema para noveno año. Vamos, empecemos. Nuestro tema lo he llamado en esta mañana factorizando y desembarcando. Vamos a ver de qué se trata esta aventura. Pero antes vamos a recordar lo que necesitamos para nuestra clase del día de hoy. Cuaderno para las notas, el lápiz para apuntar nuestras notas y la calculadora para realizar nuestros cálculos. Iniciemos. Vamos a recordar lo siguiente. Los factores corresponden a aquellos números. En este caso, si buscamos los factores de 15, son los números cuyo producto equivale a 15. Entonces, los observamos dentro de la llave y los factores de 15 corresponden a 1, 3, 5 y 15. En el caso de los factores de un monomio, podemos indicar que para el monomio 15a b a la 2, sus factores corresponden a 1 por 3, por 5, por a, por b, por b. Lo que hicimos fue descomponer el monomio en factores. Continuemos. Repasaremos también la suma y resta de monomios. Recordemos, cuando sumamos monomios, estos deben ser semejantes. Entonces, sumamos o restamos los coeficientes y conservamos el factor literal. Observemos más ejemplos. Ahora vamos a recordar lo que es la multiplicación de un monomio por un polinomio. Veamos. Cuando tenemos un monomio adelante o atrás de un polinomio, para multiplicar realizamos el siguiente procedimiento. Veamos. El monomio multiplica a cada término del polinomio. Recordemos que cuando se multiplican, los exponentes de las variables se suman y el coeficiente numérico multiplica a cada coeficiente numérico del polinomio. Observemos. Entonces, podemos ver cómo menos 2a5 multiplicó a cada término del polinomio, resultando la expresión final menos 2a a la 7 más 10a a la 6 menos 6a a la 5, ordenados de acuerdo a los signos de la expresión. También debemos recordar el día de hoy lo que es la multiplicación de un polinomio por otro polinomio. Entonces, cada término del primer polinomio multiplica en orden a los términos del polinomio. Así, por ejemplo, observamos que 2x va a multiplicar a cada término del polinomio y así también el 5 multiplicará a cada término. Entonces, luego en la expresión resultante, 2x3 más 10x2 menos 8x más 5x2 más 10x menos 20, buscamos los términos semejantes y resolvemos para obtener nuestra expresión final. El resultado de esa multiplicación corresponde a 2x3 más 15x2 más 2x menos 20. Continuemos hacia nuestra meta, que es el tema del día de hoy. También vamos a recordar la división de un polinomio entre un monomio. Entonces, en este caso, el polinomio se divide entre el monomio. Así ese monomio va a dividir en orden a cada término. Recordemos que al dividir, dividimos los coeficientes y los factores literales
sus exponentes se van a restar. ¿Ven qué fácil? Estamos recordando. Entonces, la expresión resultante final, luego de realizar cada división, corresponde a 4x2 más 5x menos 2. El día de hoy tenemos un desafío. Veamos de qué se trata y prestemos mucha atención para resolver. Resulta que un comerciante necesitaba enviar su valiosa mercancía en este barco. Entonces, el comerciante da la orden al capitán de que dicha mercancía la va a entregar a un encargado. Pero la clave para poder bajar la mercancía del barco es que dicho encargado factorice cada uno de los polinomios que vienen en la bandera del barco. Veamos, ayudémosle en este desafío. Continuemos. Entonces, podemos observar que hay dos procesos diferentes. Cuando nos piden desarrollar, es porque vamos a resolver una operación como la que tenemos en nuestro recuadro que dice desarrollar. Y cuando nos indican factorizar, es porque la expresión dada la debemos entregar como producto de sus factores. Entonces, el día de hoy comenzaremos con lo que es factor común. Para factorizar una expresión por factor común, observamos detenidamente y vemos si esa expresión nx más ny, que consta de dos términos, si podemos observar que esos términos tienen algo que sea semejante. Observamos detenidamente y encontramos que ellos tienen en común la n. Entonces, para factorizar dicha expresión, cada una de ellas se divide entre ese factor común. Si dividimos nx entre n, resulta yx, y si dividimos ny, entre n resulta y. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar esto en la expresión? Pues sencillamente colocamos los factores ordenados de acuerdo a los signos. ¿Ven qué fácil? Continuemos con más ejemplos. En nuestro segundo ejemplo, observamos que ya no hay una letra en común. Pero si observamos detenidamente, podemos ver que tanto la expresión 3x como 6y tienen en común el número 3. Entonces, realizamos el mismo proceso anterior y observamos que al factorizar vamos a obtener la expresión 3 por x más 2y. En el paréntesis está el resultado de dividir cada término de la expresión original entre el factor común. Continuemos. Entonces, si hay dos expresiones que van a tener en común ser divisibles por un mismo número y además de eso tienen una letra en común, entonces podemos observar que el factor común va a estar formado por el número y la letra. Y si dividimos cada expresión entre ese factor común, resulta la expresión 5a por b más 13. El factor común es 5a y el resultado de dividir la expresión inicial entre el factor común la observamos entre el paréntesis. Continuemos. Ahora, si observamos detenidamente, podemos encontrar lo siguiente. Vamos a factorizar la expresión 10x2 más 15x. Pero antes quiero enseñarles algo. Esta es otra manera en la cual podemos buscar también el factor común. Entonces, si factorizamos cada expresión por separado,
tanto el 10x2 como el 15x, podemos encontrar que ambas van a tener algo en común. Observemos, dentro de los círculos está señalado lo que ambos tienen en común. Entonces, esta es otra manera en la que podríamos encontrar un factor común. Continuemos. En nuestro ejemplo 4, tenemos la expresión 10x2 menos 15x. Si observamos detenidamente que este factor común fue el que obtuvimos anteriormente y factorizamos, obtendremos la expresión 2x menos 3. Y alguien preguntaría, profe, ¿y por qué esas letras están marcadas con esa señal roja? Resulta que cuando la expresión tiene el mismo factor literal con el mismo exponente, las podemos cancelar, así como en el ejemplo. Continuemos. Tenemos la expresión 18x3 más 27x2. Buscamos el factor común, que es 9x2, porque 9 divide tanto a 18 como a 27. Y de las dos variables, la de menor exponente y la que se repite es x2. Resolvemos, cancelamos y obtenemos la expresión resultante. Continuamos. En nuestro ejemplo 6, es un ejemplo de factor común, pero muy diferente a los anteriores. ¿Por qué? Porque podemos observar que el factor común corresponde a una expresión compuesta. Trabajamos de la misma manera que el método anterior, dividiendo cada expresión del polinomio original entre el factor común, y observamos que si cancelamos los términos que son iguales, obtenemos como factor resultante a más b y x más y. Entonces, podríamos observar lo siguiente. Si hacemos el procedimiento, buscamos el factor común, ¿qué es lo que se repite? En este caso se repite el x más y. Lo ponemos en un paréntesis. Y en el otro, inclusive podríamos deducir que los términos que van delante de cada una de las expresiones, con el signo que va entre ellos, es lo que va a ir en el otro paréntesis. Observen. Realizamos el proceso. Observan detenidamente, el 5m está delante del x más y el c está delante del segundo x más y. Entonces, ¿qué va a ir dentro del otro término? La expresión 5m menos c. ¿Ven qué fácil? Continuamos. Resulta que cuando nuestro factor común, que es compuesto, observen detenidamente. En el primer paréntesis tenemos x menos y, pero si observamos, en el segundo pareciera que la expresión es la misma, pero no lo es, porque sus términos están en diferente orden. Entonces, en este caso, tenemos que hacer algo, porque necesitamos, para poder factorizarlos por factor común, que ellos estén en el mismo orden. Entonces, recurrimos a lo que se llama un factor común menos 1, o que algunos otros le llaman cambio de signo. Observemos. Entonces, si observamos en la siguiente expresión, podemos observar el factor común menos 1 que sacamos, y al multiplicar por el menos que estaba ahí, se convirtió en un signo positivo. Y pudimos darle vuelta a los términos de la expresión de manera que se convirtieron en términos ya ahora sí iguales, sin alterar los signos originales de la expresión. Entonces vamos a obtener como resultado la expresión x menos y por a más c. Qué interesante, ¿verdad?
En un principio parecían iguales, pero no lo eran. Y si no hubiésemos hecho el cambio de signo, no hubiésemos podido factorizar. Continuamos. El siguiente método se llama agrupación de términos. En el caso de agrupación de términos, encontraremos que todos los términos del polinomio tienen un factor común 1. O sea que no se pueden aplicar el método visto antes. Y lo que se puede hacer es que ellos se van a poder agrupar de modo que de acuerdo a grupos iguales tengan un factor común. Observemos. La expresión x3 más 4x2 más 3x más 12 la vamos a dividir en dos grupos. El primero, x3 más 4x2 y el segundo, 3x más 12. Si buscamos detenidamente en lo que hay en común en los dos primeros, observamos que ellos tienen en común el x a la 2. Y si observamos detenidamente en el segundo, entendemos que ellos tienen un factor común 3. Entonces, a la hora de agrupar, tendríamos x2 por x más 4 más 3 y x más 4. ¿Qué fue lo que hicimos? Dividir cada expresión entre el factor común. Entonces, observamos y podemos agrupar de manera que en un paréntesis va a ir lo que se repite y en el otro lo que va adelante de ellos. Entonces podríamos decir que en el método de agrupación, en un determinado momento, vamos a caer en un factor común como el que habíamos visto anteriormente. ¿Ven qué fácil? En matemática es así, lo que estudiamos anteriormente nos sirve en algún momento. Seguimos. El segundo ejemplo de agrupación tenemos que AX más BX más AY más BY nos piden resolver o factorizar utilizando el método de agrupación. Entonces, para las dos primeras expresiones tienen como común la X y las dos segundas tienen como común la Y. Si dividimos cada término entre los factores comunes respectivos, entonces podemos observar que caemos en un factor común, que es el A más B. Agrupamos en uno lo que se repite y en el otro lo que va adelante de ellos, o realizando la división. Entonces, para AX más BX más AY más BY, la respuesta o factorización final sería A más B por X más Y. Continuamos. También podemos agrupar de otra forma diferente. Veamos. En este caso, el mismo polinomio anterior lo voy a acomodar, pero de otra manera. Agrupando los que tienen en común la A y luego agrupando los que tienen en común la B. Entonces, ordeno el polinomio sin alterar los signos, porque se trata de la misma expresión. ¿Qué tenemos en común para los dos primeros? Tenemos en común la A y al dividir obtenemos AX entre AX más AY entre AY. Para los dos segundos tenemos en común la B. Dividimos BX entre B, corresponde a X, y BY entre B, corresponde a Y. Y vieron, volvimos a caer en un factor común. Si observamos detenidamente, ¿qué se repite? Se repite el A más B. Y en el otro lo que va adelante de ellos, que sería el X más Y. Muy bien. Entonces, podemos ver que en agrupación nosotros podemos dividir en dos grupos o varios grupos, dependiendo de la cantidad de términos. Pero algo importante es entender que al acomodar, ellos deben tener algo en común. En este caso, agrupamos los dos primeros
y los 2 segundos. Entonces, una recomendación es tener cuidado con los signos. Continuamos con el ejemplo y caemos que el factor común es m menos 2 y en el otro lo que va adelante de ellos, que sería 3m más 4. Entonces, la factorización por agrupación de esta expresión es m menos 2 por 3m más 4. Observamos otro ejemplo en el cual sacamos, igual que en el anterior, a factor común negativo. Hacemos cambio de signo, damos vuelta a los términos y agrupamos. Bueno, ahora vamos a pasar a la factorización por fórmulas notables. Si observamos detenidamente en la expresión que se encuentra en nuestra pantalla, observamos 3 términos que no tienen en factor común y tampoco se pueden agrupar. Entonces, observamos los extremos de la expresión y vamos a sacar para ellos la raíz cuadrada. Entonces, si calculamos la raíz de 4m2 y de 49, obtenemos 2m y 7. ¿Cómo verificamos que es una fórmula notable? Multiplicando esos resultados por 2. Y si el resultado es el término del centro, entonces obtenemos que cada término de la raíz eran los términos de la factorización. ¿Por qué va elevada al cuadrado? Porque corresponde a una factorización por fórmulas notables. Continuemos con otro ejemplo. Entonces, si tenemos 25y6 más 30y3 más 9, entonces calculamos las raíces, observamos, verificamos y factorizamos. Y el resultado, 5y a la 3 más 3. En el caso de la segunda fórmula notable, hacemos el mismo procedimiento y la diferencia equivale a que la expresión va a ir separada por un menos. Observemos. En este caso, tenemos entonces que la expresión equivale a 5m a la 2 menos 9. Muy bien. Ahora pasemos a la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados son 2 términos que tienen raíz cuadrada exacta. Sacamos la raíz y entonces uno va a ir separado con más y otro con menos. Podemos observar el siguiente ejemplo. Seguimos el mismo proceso de sacar raíz y colocar en un paréntesis uno con más y otro con menos. Y el resultado final lo podemos obtener en pantalla. Existen más ejemplos. Por ejemplo, cuando el factor es un factor compuesto. De igual manera, podemos sacar la raíz, cuyo resultado es el paréntesis. A la hora de acomodar los términos, utilizamos paréntesis cuadrados para indicar la suma y la resta de los factores. Podemos quitar los paréntesis redondos y acomodar. Entonces, el resultado final de esta diferencia de cuadrados corresponde a la expresión. Entonces, ya le ayudamos al capitán del barco, el encargado. ¿Por qué? Porque resulta que las factorizaciones corresponden a las que podemos ver en pantalla. Entonces, ya podrán bajar la mercancía del barco. ¡Ven! ¡Lo logramos! ¡Qué bueno! En resumen, podemos ver que el día de hoy trabajamos con 3 métodos. Factor común, fórmulas notables y también la agrupación. Pasamos ahora a las preguntas de autoevaluación. Tenemos en nuestro equipo al estudiante Gualberto.
Hola, profe, ¿cómo ha estado? Bien, ¿y usted? Quería hacerle unas preguntas. Claro, profe, qué bueno verla por tele ahora. Ay, qué bueno, ¿verdad? Sí, Gracias por acompañarnos. con mucho gusto, profe. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Quería saber si habías aprendido algo nuevo. Sí, profe, la verdad estuvo muy bien el tema de hoy. Me encantó esto de la factorización y conocer que hay varios métodos para poder factorizar una expresión algebraica. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Y qué experimentó al conocer el tema de hoy? Ay, profe, para serle sincero, al inicio se veía un poco complicado este tema, pero conforme usted lo fue explicando, ya me fue quedando un poco más claro y ya fui entendiendo un poquito mejor cómo se pueden factorizar esas expresiones. Qué bueno, eso me alegra muchísimo. ¿En qué más le puedo ayudar, profe? No, solamente quería que el día de hoy respondiera a esas preguntas, porque me gusta mucho saber que mis estudiantes entienden. Muchísimas gracias, profe. Y vamos a invitarlos al Matematips del día de hoy. Queremos hablarles, ¿y sabías que una mujer matemática italiana publicó libros de matemática y el más importante se llamó Instituciones Analíticas, logrando con su método didáctico sintetizar el álgebra y la geometría, precisamente con un lenguaje sencillo y comprensible? Fue una mujer muy especial que se caracterizó por hacer de la matemática algo sencillo. Su nombre es María Gaetana Agnesi y en ella se encontró la sencillez de la matemática, porque le gustaba enseñar de manera precisa y sencilla. Gracias por acompañarnos en este día, por esta historia de factorización. Nos vemos en nuestro próximo programa. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Gracias y nos vemos en otras clases con más temas de matemática. Adiós.